Se avecina la primera prueba de fuego para la selección española en esta fase de grupos del Mundial. Uruguay jugándose la vida ante una selección española que viene de ganarle 4-0 a Arabia Saudí. ¿Quién podrá ganar? Vamos con la previa. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de vuelta y hoy, señores, venimos con un nuevo vídeo y en este caso una nueva previa de la selección española, de nuestra Españita, que hoy juega su último partido de la fase de grupo. Bueno, hoy entre comillas, la madrugada de esta noche, la selección española jugará su partido contra Uruguay. Al mismo tiempo también se estará jugando ese partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí. España actualmente cuenta con 4 puntos, lo cual es ya prácticamente estar clasificada a la siguiente ronda, porque es complicado con 4 puntos quedarte fuera de este mundial, sobre todo porque hay algunas selecciones que ya son mejores terceras y tienen 3 puntos o menos, por lo cual es complicado que la selección española se quede fuera de este mundial. Tendría que darse un milagro a la inversa, o sea, tendría que darse algo catastrófico para España, una serie de resultados muy complicados como para que España llegara a quedar fuera. De hecho, creo que incluso aunque se dieran esos resultados, España tiene, creo que el gol a verás positivo de +4 ahora mismo, así que sería bastante complicado. Se presenta la primera prueba de fuego para la selección española y es que hasta ahora en el mundial, sí, quitando ese empate terrible contra Cabo Verde, el otro partido contra Arabia Saudí lo ganamos cómodamente 4-0, dando a entender de que lo de Cabo Verde fue un pinchazo, como también le ha pasado a muchas selecciones en este mundial. Portugal, por ejemplo, empató a 1 con República Democrática del Congo, que sí que es cierto que comparar a República Democrática del Congo con Cabo Verde es dar un salto de calidad bastante alto, pero oye, luego el Congo perdió contra Colombia, Portugal le ganó 5-0 a Uzbekistán y España el otro día, mientras que le ganaba 4-0 a Arabia Saudí, Portugal también empataba con Arabia Saudí y luego empató a 2 contra Cabo Verde, por lo cual cuidado que a lo mejor empatamos contra Cabo Verde y nos encontramos con la selección africana llegando a la final del mundo. Bueno, dejando bromas a un lado, empecemos ya directamente con la previa, y cuando digo que es la primera prueba de fuego para la selección española me refiero a que es el primer rival competitivo, en el sentido de que es uno de los rivales que se asemejan al nivel que de verdad tiene la selección española. Al final España, junto con selecciones como Argentina, Inglaterra, Brasil, Alemania, Francia, son de las principales candidatas a llevarse la Copa del Mundo. Uruguay es una selección muy potente y que tiene jugadores para resolver partidos en cualquier momento. Es una selección muy aguerrida, con ese espíritu de selección sudamericana que, pues evidentemente podemos comprobarlo muchas veces en equipos como es el caso de Paraguay, por ejemplo. Son selecciones muy rocosas, muy duras, muy difíciles de vencer y que sobre todo no negocian un desgaste, no negocian un choque, no negocian una disputa de balón, y ahí es donde Uruguay puede hacer más daño. Estamos ante un partido trampa contra Uruguay, porque ellos vienen de empatar sus 2 partidos contra Cabo Verde a 2 y su empate en la primera jornada contra Arabia Saudí, y parece que Uruguay es una selección terrible, que no tiene nivel, que no tiene nada que hacer contra España. Uruguay se juega la clasificación. Uruguay puede quedar eliminada en esta fase de grupos, pero no como mejor tercera, no, puede quedar cuarta de grupos si no me equivoco. Sí que es cierto que es bastante complicado, sí, es bastante complicado porque tendría que perder contra España por goleada, es decir, tendría que perder Uruguay 4-0 contra España o incluso 5-0, y que luego Arabia Saudí y Cabo Verde empatasen su respectivo partido. En ese caso pues quedaría Cabo Verde segunda con 3 puntos y Arabia Saudí y Uruguay empatada con 2 puntos, y ahí ya sería la diferencia general del gol a verás. Por eso digo que España tendría que ganarle 5-0 a Uruguay para que algo así sucediera. Pero bueno, viendo la complejidad de eso, Uruguay el problema que sigue teniendo es que incluso aunque pierda y no por goleada, sería imposible que clasifique como una de las mejores terceras, porque se quedaría con 2 puntos y ya pues sería bastante complicado. Así que lo mínimo que tiene que intentar hacer Uruguay es intentar conseguir esos 3 puntos y pues al menos intentar optar por diferencia de goles que se me va la cabeza, a la diferencia, perdón, a optar como uno de los 8 mejores terceros para clasificar a la siguiente ronda del Mundial. Ahora bien, ¿va a querer Uruguay jugar a empatar porque no se fía? Evidentemente no. La Uruguay de Marcelo Bielsa, por cierto, que por si alguien no sabe que Marcelo Bielsa está entrenando a la selección de Uruguay, esta Uruguay es una selección lo suficientemente competitiva como para, a pesar de haber perdido los dos últimos partidos, poder sacarte este partido adelante contra España. Además que tenemos que tener en cuenta de que la selección española no es Cabo Verde y no es Arabia Saudí, no va a jugar de la misma manera. La selección española es una selección que también es más valiente, al igual que la selección uruguaya tampoco se te va a encerrar atrás. Hombre, si llega al minuto 85 y van ganando 1-0, pues entendería que a lo mejor jugasen un poco más defensivo, ¿no? Pero Uruguay tampoco se te va a encerrar atrás, España mucho menos, porque España es una selección bastante valiente con el balón. Podemos dejar muchos espacios que Uruguay puede aprovechar bastante bien, sobre todo por la potencia que tiene arriba, porque Uruguay donde más destaca para mí es en esa punta de ataque y ese centro del campo.
porque ya la defensa no está siendo lo mejor de este torneo. Me gustaría hablar que el Uruguay tiene buenos jugadores en defensa, pero no es lo que más está destacando en este torneo. Oye, que luego jugamos contra ellos y no conseguimos marcarle un gol, muy seguramente, ¿no? Pero sí que es cierto que no están demostrando ser la mejor defensa de este torneo mundialista. Y a eso me vengo a referir. Uruguay no va a tener la complejidad que tiene enfrentarse a equipos como contra Arabia Saudí o Cabo Verde, que son equipos donde lo que principalmente trabajan es un bloque bajo, ser equipos muy bien estructurados, bien construidos. Al contrario, España es una selección más valiente que va a dejar esos huecos y Uruguay va a poder aprovecharlo mucho mejor que contra otras selecciones que le va a permitir mucho menos espacio para correr. Además que tiene futbolistas que son lanzadores de equipo, que son estrellas en ello, como es el caso de Federico Valverde, futbolista del Real Madrid y estrella de la selección uruguaya, que es especialista en lanzar el equipo hacia arriba. De hecho, lo vemos mucho con el Real Madrid, que en cuanto a lanzar el equipo, en cuanto a estirar a la selección o al club, en el caso cuando juega en el Real Madrid, es un futbolista de 10, que sí que es cierto que esta última temporada pues no ha sido especialmente buena para Fede Valverde, bueno, ni esta ni la anterior, porque el Real Madrid lleva 2 años un poco malos, pero conocemos las capacidades de Federico Valverde. Lo único que yo puedo decir es que por lo que he estado viendo de Uruguay durante este Copa Mundialista, es que hay que esperarse un poco a ver qué decide hacer Marcelo Bielsa, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Arabia Saudí, que vimos a una selección uruguaya con Valverde de extremo y Valverde dentro por la zona del interior, ya participando mucho más en la medular. Si sacan a Valverde de extremo del inicio del partido, podemos dar el partido por ganado. No es por nada, pero es que Valverde de extremo es como jugar con un futbolista menos. Yo no sé quién fue el cabecilla que dijo que Valverde puede jugar de extremo, pero es que cuando yo lo veo jugar de extremo es como si estuviese jugando sin un futbolista. Y se vio contra Arabia Saudí. Cuando Valverde, la posición de Valverde es por dentro. Valverde sí te puede hacer el apaño, si te falta algún extremo, algún lateral, vale, te puede hacer el apaño, pero Valverde no es su posición. Valverde donde más destaca es en ese centro del campo un poco más avanzado, esa función de estirar, de avanzar el equipo y sobre todo ser ese futbolista que siempre está en segunda línea, en la segunda línea de ataque para cazar cualquier rechace o para hacer un disparo lejano que pueda destruir cualquier portería rival, por lo cual yo, Valverde de extremo, sí tiene buena zancada, pero más allá que eso no termino de comprender un poco por qué Valverde debería ser extremo en la selección de Uruguay. Ahora bien, muy seguramente que Uruguay se va a encontrar España delante a la hora de enfrentarse. Bien, primero que todo hay que analizar a un futbolista del cual este año ha vestido la camiseta que lleva ahora mismo puesta, la del Real Oviedo. Hablamos de Fede Viñas, el delantero de la selección uruguaya, y es un futbolista con el que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el balón parado y en centros laterales, porque es un futbolista que va muy bien de cabeza. Fede Viñas es uno de los principales rematadores de este equipo y sobre todo hay que tener cuidado con jugadores como es el caso de Canovio o de Maxi Araujo, que son centradores muy buenos y muy peligrosos. También podemos encontrarnos, depende de con lo que ya quiere intentar jugar Marcelo Bielsa. Por ejemplo, en los últimos partidos hemos visto que ha jugado, por ejemplo, Brian Rodríguez o Darwin Núñez también. Yo, sinceramente, al igual que he dicho un poco con Fede Valverde, salir con Darwin Núñez también es pegarse un poco un tiro en el pie. Son futbolistas que sí, tienes que convocarlos porque son de lo mejor que tiene Uruguay, pero es que no están en su mejor momento y Darwin Núñez mucho menos. De hecho, los 2 partidos que ha hecho Darwin Núñez, sí que es cierto que tengo aquí el partido delante, el partido contra Cabo Verde sale en el minuto 69, pero es que su entrada tampoco anima mucho al equipo en la función de ataque. Y el primer partido Darwin Núñez, si directamente en vez de Darwin Núñez me pongo yo a atacar, hago el mismo trabajo y el mismo esfuerzo que el delantero uruguayo. Entonces, por lo cual, ¿yo qué alineación creo que va a sacar finalmente? Ay, que se me va la cabeza. Marcelo Bielsa para este partido. Aunque en el último encuentro sacaron a Matías Olivera y a Sebastián Cáceres de centrales titulares, yo creo que José María Jiménez, yo creo que sería el central titular. Al final es un partido, al final yo creo que entiendo que contra Cabo Verde puedes hacer alguna pequeña rotación, entendiendo que es un partido que deberías de ganar en tus 100 enfrentamientos contra Cabo Verde, tendrías que ganar los 100. Pero al final los fallos defensivos que tuvo la selección de Uruguay pues le condenaron bastante, sobre todo ese segundo gol en el que yo aún no me termino de explicar qué hace Fernando Muslera saliendo a por la pelota cuando primero es un fallo, me parece que lo primero es que es un fallo gordísimo de Sanabria que pone un pase al medio sin ningún, primero es un pase flojo que no llega a nadie y se queda a medio camino, que es lo peor que puede hacer un defensa, pero es que encima Fernando Muslera le sale como un toro, como un Miura a por la pelota sin medir distancias. ¿Qué acaba ocurriendo? Pues que Cabo Verde, sin ningún tipo de dificultad, el futbolista, no me acordaré quién, el delantero de Cabo Verde, con un ligero toque se va de Fernando Muslera, como el otro día Vinicius contra Escocia, con un ligero toque se va del portero y acaba teniendo toda la portería vacía para marcar.
Uruguay tiene que tener en cuenta una cosa, y es que tiene que ser una selección que esos errores defensivos no se los puede cometer, y para eso necesita jugadores que, aunque tampoco estén en su mejor nivel, sean futbolistas veteranos que por lo menos no cometan tantos fallos como futbolistas más inexperimentados. Por eso creo que José María Jiménez debería ser ese central titular junto con el resto de la defensa, junto con Varela, junto con Sanabria. Luego, evidentemente, ese doble pivote que muy seguramente sea Manuel Ugarte y Bentancur, siendo Ugarte ese pivote, ese futbolista más retrasado que entre centrales apoyando la salida de balón, y luego ya veremos un poco quién puede salir de extremo. Sí que es cierto que Brian puede jugar de extremo, que tienen por ejemplo también a Facundo Pelistri, tienen varios futbolistas, tienen a Matías Viña también por ejemplo, pero sí que es cierto que yo creo que un poco van a tirar por Maxi Araujo y Agustín Canovio, que son de lo mejor que está teniendo Uruguay en esta fase de grupos. Lo vimos contra la selección de Arabia Saudí, y el otro día contra Cabo Verde fueron los dos futbolistas que acabaron marcando los goles, y luego además en punta Federico Viñas y Valverde en esa posición más o menos de media punta. Ahora bien, ¿con qué creo que va a salir España este partido? Bien, Unai Simón tiene que ser el portero, y ahora bien, es una selección, la selección de Uruguay, que necesitamos jugadores que puedan competir de tú a tú contra Uruguay, es decir, futbolistas que no negocien esfuerzos. Para eso, para la hora de jugar con los laterales, para mí tienen que ser Cucurella y Marcos Llorente los laterales titulares. Sí que es cierto, así pensándolo bien, sí que es cierto que si quieres defender un poco más el interior hay que tener mucho cuidado, porque Canovio es un futbolista que tampoco puedes dejar solo. Ahora bien, sí que es cierto que si en algún momento del partido se ve que Canovio no está siendo un peligro y Valverde está siendo un ataque constante por el interior, puedes intentar la opción de Grimaldo, que es un lateral que se mete más por el interior y que juega mejor como ese lateral interior. Bueno, pero yo creo que Cucurella, que a nivel defensivo me parece que es el mejor lateral que tiene la selección española y de los mejores laterales del mundo, laterales izquierdos sobre todo, pues Cucurella y Pedro Porro, iba a decir yo, y Marcos Llorente. Luego la pareja de zagueros. Yo sinceramente el problema que tengo con Fede Viñas es que yo necesito primero un central experimentado, que puede ser Laporte, y luego su acompañante. No sé hasta qué punto la salida de balón tiene que ser tan importante para la selección española mañana, pero sí que es cierto que tener un central alto, aparte de experimentado, que pueda cubrir muy bien a Federico Viñas, yo creo que sería lo suyo. Al fin y al cabo estamos hablando de uno de los mejores cabeceadores de este mundial, que es Fede Viñas, que lo hemos visto con el Oviedo, que se ha visto en estos dos partidos. Es un jugador que va muy bien de cabeza, siendo de sus principales virtudes. Así que al final ahí tendríamos que ver por qué opta Luis de la Fuente, si por un central más alto, un central más con un marcaje más férreo con Fede Viñas, o directamente pues opta por Laporte, Cubarsí y a jugar en corto, y optar más un poco por dejar más atrás los conceptos defensivos y jugar más a repartir juego, a mover mucho más la pelota, a tener el dominio. Al final entendemos que España va a tener el dominio de la pelota durante gran parte del partido. Luego, pues entiendo que Luis de la Fuente es un futbolista que no suele cambiar mucho, entiendo que va a salir Rodri, Pedri, y a mí me gustaría Dani Olmo. Se viene el último partido, que tener a un media punta, que es un media punta, viene muy bien. Al final ese es el problema que tuvo España contra Cabo Verde, que tendrías a Pedri de media punta cuando no es su posición. ¿Que ha jugado de media punta? Por supuesto, al igual que yo he visto a Marco Llorente jugando hasta de delantero centro. Sí que es cierto que Marco Llorente es un futbolista excesivamente polivalente, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Al final Pedri no es media punta, su posición es un poco más cerca de la base de la jugada, y entiendo que esa zona tendría que ser para Fabián y para Pedri, y en especial Pedri titular y Fabián que sea su opción de rotación. Y luego en esa media punta el futbolista tiene que ser Dani Olmo. Sí que es cierto que tampoco es su mejor año, pero el otro día contra Arabia Saudí se notaba lo que es tener un media punta, un futbolista que le corresponda a esa posición. Si por mí fuera y no se hubiera lesionado, tendría Fermín ahí y Pedri por detrás, pero Fermín no está disponible, así que hay que usar a Dani Olmo, que es el que mejor rinde en esa posición, y con la selección española la verdad es que lo hace bastante bien. Ahora sí, la delantera, la gran incógnita. Hay que tener en cuenta que yo creo que Lamine Yamal va a jugar contra Uruguay gran parte del partido. El otro día jugó 45 minutos contra Arabia Saudí, estuvo bastante bien, lo cambió en el descanso para que si había alguna molestia o para que no sufriese ningún golpe, que pudiese recaer de la lesión. Vale, perfecto. Lamine Yamal tiene que ser titular por la derecha. En cuanto al delantero, bueno, primero, el extremo izquierdo, si tengo que elegir entre Nico Williams o Alex Baena, o incluso la opción de Jeremy Pino, yo prefiero a Alex Baena. Nico Williams no está, se vio el otro día contra Arabia Saudí que salió y no hizo prácticamente nada, tocó un par de balones y dio 2 pases atrás. Nico Williams aún no está, ha sido un año lleno de lesiones, porque no es como Lamine Yamal, que sí que ha tenido lesiones, pero por lo menos se ha visto un gran nivel de Lamine Yamal. Hemos vuelto a ver en Liga cómo poco a poco, conforme pasaban los meses, Lamine Yamal iba mejorando de su pubalgia, y al final ha llegado a un tramo final de Liga que, aunque se ha lesionado para los últimos partidos,
ha llegado a un muy buen nivel, así que Lamine Yamal está bien. Y de hecho el otro día contra Arabia Saudí es un espectáculo de Lamine Yamal, como cuando jugó contra los minutos que tuvo contra Cabo Verde fue de lo más incisivo. Sí que es cierto que es un partido horrible y que cualquier cosa que entrara con un poquito más de gana, pues efectivamente pues iba a jugar mejor, pero yo creo que Lamine Yamal tiene que ser titular por la derecha, y por la izquierda, si me das a elegir, yo prefiero tener a Alex Baena. Un futbolista que va bien a la hora de poner centros, que pisa mucho línea de fondo, y eso España lo va a necesitar. Al final es un poco tener variedad en los dos costados. Lo que pasa es, el problema que yo le veo muchas veces es los equipos que intentan jugar de una forma muy única, en el sentido de o juegas con dos extremos que no tienen narices a meterse dentro porque tienen capacidad de regate -10, o directamente con dos extremos que se metan por dentro. Lo que hay que hacer es constantemente cambiarle las ideas y cambiar el plan de juego de la selección para que los centrales y los defensas del equipo rival estén lo más... ¿Cómo explicarlo? Que estén lo más... que no terminen de leer tu juego, para que se me entienda, que no me salía la palabra que quería decir. Entonces, tener un futbolista más incisivo, como es el caso de Lamine Yamal por la derecha, y a un futbolista como Alex Baena, que va a ser más profundo, que va a buscar más meter el centro, que va a ser un poquito más original a la hora de hacer jugada, que se vio el otro día, que mientras que todo el mundo decía pasa atrás, Alex Baena busca directamente un balón en largo para mover el juego, para obligar a la selección rival a tener que moverse, abrir espacio. Eso es lo que hace falta. Y Alex Baena ya lo demostró contra Arabia Saudí, que es un extremo que debería de jugar hoy. Se ha ganado el puesto porque es el único que lo ha hecho bien por ese costado izquierdo en estos dos primeros partidos de la selección española. Y luego, en cuanto al delantero centro, sí que es cierto que depende un poco de cómo quiera jugar Luis de la Fuente. Entiendo que pues lo normal sería que saliera con Oyarzábal, y de hecho creo que va a salir con Oyarzábal, pero no me mataría mucho que saliese Borja Iglesias de delantero centro. Al final... sobre todo en los primeros minutos no sería una mala idea, porque al final es un delantero que es un delantero un poco más tanque, es esa principal referencia que vas a tener arriba. Al final Oyarzábal no está en ese delantero referencia que se va a mover mucho más. Y tener un delantero tanque, ese delantero referencia, que cabecee todos los balones que le metas al área, que sea ese futbolista con el que te puede jugar de espaldas, y sobre todo que vaya desgastando poco a poco a los dos zagueros de la selección uruguaya, para que luego ya en la segunda parte puedas meter ahí a Oyarzábal y que ya vuelva por completo loca a la defensa de Uruguay cuando esté más cansada y las piernas cuesten más refrigerarlas. Ahí yo creo que es un momento que la selección española puede usar bastante bien, y sobre todo, España tiene que ser lo más presionante posible. Porque si una cosa he visto de Uruguay, lo hemos comentado antes durante esto, es que aparte de la inexperiencia está siendo una selección muy nerviosa y que le cuesta mucho jugar en la salida de balón, y sobre todo comete muchos fallos en esa propia salida de balón. Por lo cual España tiene que presionar todo lo posible, siempre y rápidamente a presionar a la primera línea de presión, sobre todo. Ya cuando es más la zona del centro del campo, con Bentancur, con Ugarte, con Valverde, ya les cuesta más perder la posesión. Pero la primera línea de presión, la delantera, los dos extremos, tienen que estar activos todo el partido y constantemente presionar, porque Uruguay comete muchos fallos en la salida de balón, y eso España tiene que aprovecharlo todo lo que pueda. Por lo cual creo que es lo suyo, ¿no? Tener esa delantera presionante, esa selección que vaya siempre arriba, que intente hacer que la defensa uruguaya, que de por sí está cometiendo muchos fallos en salida de balón, cometa los máximos posibles, para que eso pueda aprovecharlo bien la selección española. Creo que sería lo más útil. Y en fin, de este partido hay muchas alternativas de resultado, pero sí que es cierto que dudo que esto acabe en empate. Al final, tanto España como Uruguay van a ir a por el partido por una sencilla razón, y es que ninguna selección quiere quedar segunda. O sea, quizá Cabo Verde sí. O sea, lo mismo Cabo Verde le apetece quedar segunda clasificada de la fase de grupos, pero porque ellos ya con clasificar la siguiente ronda, ya estar en el Mundial es un mérito espectacular para Cabo Verde. Imagínate meterte en la ronda de 16avos y ya luego enfrentarte muy seguramente, bueno, seguramente no, te vas a enfrentar contra Argentina, que ya ha quedado primera de ese grupo J. Y al final, España, yo creo que sí, podemos decir, bueno, España tiene selección como para enfrentarse a Argentina y ganar. Sí, pero nadie es tan tonto como para decir, oye, si quedas primera de grupo te puede tocar unos 16avos y luego, según el rival, unos octavos e incluso cuartos más o menos asequibles para la selección española. Pero no, vamos a quedar segundos por enfrentarnos a Argentina, porque tenemos equipo para ello. Es una tontería. Sí, ¿tenemos equipo para enfrentarnos a Argentina? Por supuesto, tenemos equipo para enfrentarnos a cualquier selección de este mundial y para competir e incluso para poder ganar. Ahora bien, eso no quiere decir que si te puedes ahorrar rondas complicadas es lo mejor posible. Al final, lo bueno del Mundial es siempre que te puede tocar un sorteo más o menos favorable, y España puede aprovechar el ser primera de grupo, que con un empate prácticamente lo conseguiría, ser primera de grupo, para avanzar a la siguiente ronda. Así que es cierto que, bueno, si empata y gana Cabo Verde 8-0 a Arabia Saudí, sí, Cabo Verde líder de grupo. Pero como eso no va a pasar, porque no va a pasar,
al final España con un empate ya estaría directamente clasificada a la siguiente ronda. Pero es lo que vuelvo a repetir, dudo que Uruguay, que incluso con un empate podría quedarse fuera del Mundial de la fase de grupos por segunda vez consecutiva, porque recordemos que ya en 2022 Uruguay por un gol de Corea del Sur se queda fuera del Mundial, incluso ganándole 2-0 a Ghana en el último partido. Evidentemente Uruguay va a ir a por el partido, va a ir a matar y va a querer pasar a la siguiente ronda de la fase de grupo, de la fase de eliminatoria. Entonces no dudo yo que esto acabe en empate. Y si en los últimos minutos va el partido en empate, yo creo que Uruguay va a ir con todo, va a salir arriba y ahí van a presionarnos, pero bastante bien, y va a ser un acoso y derribo constante de Uruguay en los últimos minutos. Que luego es lo que digo siempre, puede pasar cualquier cosa, lo mismo luego España gana 4-0 o Uruguay gana 4-0. Luego pueden pasar 20.000 cosas durante el partido, pero dudo yo que por la igualdad que se están viendo en todos los encuentros de esta fase de grupos, a excepción de algunos en concreto, me refiero sobre todo en esta tercera jornada, viendo la igualdad que está viendo, que Ecuador le ha remontado y le ha ganado a Alemania, que Turquía le ha ganado a Estados Unidos, que venía siendo una gran selección en este torneo. La única selección que yo he visto que se ha paseado por su grupo son Argentina y México. Se acabó. Y México ha tenido un grupo ciertamente complejo con Corea del Sur, con República Checa y con Sudáfrica. Al final, México ha sacado muy buenos resultados y ha hecho un pleno de victorias. De momento, la única selección que lo ha hecho en este Mundial. Así que, poca broma con México. El caso que se me va a la cabeza. Por ir cerrando esto, vamos a ir ya con la porra, como suelo hacer en cada previa. Sinceramente, aunque Uruguay es una selección que me gustaría ver pasar de ronda, por cierto, cariño que le tengo a las selecciones latinoamericanas, como me ha alegrado porque pase Paraguay, como me ha alegrado porque pase Ecuador, como me alegraré porque pase, bueno, porque ya ha pasado Argentina, pues al final me gustaría ver a Uruguay pasando de fase de grupos, pero también quiero ver a la selección española ganando, porque al final, hombre, yo creo que pasar a 16avos, por muy sencillo o difícil que sea el siguiente rival, perdiendo, no es la mejor forma de pasar a 16avos, porque al final siempre los futbolistas son humanos, no son robots y siempre van a tener ese run detrás de la oreja, por lo cual, si toca dar una porra para esta noche, yo creo que va a ser un partido con muchos goles. Al final las dos selecciones tienen un ataque bastante prometedor y bastante importante dentro de lo que es este Mundial, así que yo creo que 3-2, yo creo que veo un 3-2 a favor de la selección española. Creo que vamos a ganar esta noche 3-2. Lo malo es que Uruguay estaría eliminada del Mundial, es una lástima, pero poco más se puede hacer. Al final tienes 3 partidos, incluso con la opción de quedar mejor tercero, y empatas contra Cabo Verde y contra Arabia Saudí. Sí, España empata contra Cabo Verde, pero luego cuando tiene que jugar contra Arabia Saudí le marcan 4-0, por lo cual España ha hecho lo que Uruguay no ha sido capaz de hacer ni contra Cabo Verde ni contra Arabia Saudí, por lo cual si esta noche te enfrentas a España y pierdes, pues lo siento mucho, pero es lo que toca y te tocaría irte eliminada desde el Mundial. Veremos si como tercera o como cuarta de grupo, depende de lo que pase en el otro partido, depende de la de goles que marque España a Uruguay, pero ahí ya va a estar bastante complicado. Pero bueno, digo un 3-2 más o menos, diría yo. En fin, sin nada más que decir, déjame vuestra opinión y vuestra porra aquí abajo en la caja de comentarios, y si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete para más, y nos veremos en la próxima.